Hola amigos y enemigos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy reanudando la temporada porque se ha terminado el verano y si habéis sobrevivido pues es una suerte. Yo he sobrevivido, como ya podéis comprobar, a este verano tan tórrido, dicen, porque ya sabemos que los veranos son gélidos y este verano ha sido tórrido, ¿eh? A ver si el verano que viene pues va a ser más gélido, porque este verano ha sido insoportable, ¿eh? Porque los años anteriores el verano pues fue muy agradable y este año ha sido terrible, terrible. Bien, los que me habéis seguido en mis shorts, porque me avisaron de que en verano la gente pues no mira demasiado los vídeos largos, ¿no? Porque se ve que las vacaciones es un tiempo de relax, hay que relajarse y claro, yo lo comprendo. Habría sido una desconsideración por mi parte, pues hacer vídeos densos, largos, además, ¿no? Porque la gente, ya digo, pues quiere cosas ágiles en verano y se comprende porque el resto del año, pues claro, leen a Shakespeare, leen a Platón, a Nietzsche, a Proust, y claro, no es cuestión que en verano, pues yo sea, ya digo, tan desconsiderado como para darles material denso, ¿no? Habría sido imperdonable, yo lo comprendo, ¿no? Pues entonces, los que hayáis estado atentos a mis shorts, en uno de ellos yo os hablaba de mi costumbre, últimamente, que me arruina, que me sale cara esa costumbre, de comprar cacahuetes, eso sí, a granel porque me salen más baratos, decía en el short, ah, para así cuando salgo de casa, pues los tiro a la gente, los voy tirando a la gente, ¿no? Porque se lo merecen, ¿no? Entonces, últimamente, pues lo que hago es llevar en el bolsillo derecho los cacahuetes y en el izquierdo confeti. He elegido confeti porque sale baratito y hace un poco, pues, fiesta, ¿no? Fiesta y alegra el día a la gente. Y entre los cacahuetes y el confeti, pues el mundo es mucho más alegre y feliz, ¿no? Pero la gente normalmente se queda extrañada cuando les lanzo los cacahuetes. No entiendo por qué, porque de hecho a mí de pequeño ya me educaron cuando yo iba a la escuela. Cada año íbamos un día de excursión al zoo. La excursión quería decir ir a Barcelona, al zoo de Barcelona. Y no entiendo esa repetición de la misma excursión cada año, porque al final ya me aburrían ver los leones, los tigres, las cacatúas, las cigüeñas, todo. Y ellas se aburrían de mí, porque ya me conocían. Ya me saludaban incluso los leones. Ya no me asustaban ni yo les asustaba y casi me saludaban, incluso me acuerdo de un león en el último curso de la escuela que me guiñó el ojo y todo ya, de complicidad, porque ya me conocía. O a lo mejor se enamoró de mí porque era una leona, me acuerdo que no tenía melenas. Y eso, claro, eso lo entendí años más tarde, porque de pequeño yo no pensé en nada del sexo, ¿no? En fin, o sea, a lo mejor ya digo, la leona se enamoró de mí, pero claro, yo no me enamoré de la leona, y menos, y yo era un crío, ¿no? En fin, debió de ser una leona pedófila. Pedófila, aunque en esa época lo de pedófilo se ve que no existía porque no se hablaba de ello. Por lo tanto, no existía, claro. Y pues no podía haber leona pedófila, obviamente. Entonces, los cacahuetes y el zoo. Pues de pequeños íbamos al zoo. Claro, yo de pequeño mal pensaba, que los profesores lo que querían era librarse un día de darnos clase y nos llevaban al zoo y así ellos pues se relajaban, ¿no? Relativamente, obviamente, porque llevar a toda esa tropa al zoo de niños, pues es una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo mal pensaba, ¿no? De los profesores, pero luego con los años aprecié más ese gesto de llevarnos al zoo cada año y lo valoré en su justa medida, porque entendí perfectamente, porque me acuerdo, ese foso con los monos abajo, que me daban lástima, esos monos, y además me desconcertaba todo, porque no entendía cómo había gente a mi alrededor que no estaba en el foso y los monos que estaban en el foso no estaban arriba. Y todo eso me confundía, pero no. Los humanos estábamos arriba y los monos estaban abajo en el foso, los pobres, ¿no? Sin ninguna opción de trepar y alcanzar la libertad, ¿no? Bien, entonces, ah, me acuerdo perfectamente que ah, decían que no lanzáramos comida a los animales. Y sin embargo, me acuerdo perfectamente que en el mismo zoo había paraditas de cacahuetes y de golosinas, porque se ve que el zoo es para los niños.
y que solo los niños comen golosinas y cacahuetes, cosa que no entiendo porque yo de mayor, pues los cacahuetes que ahora compro a granel para tirar a la gente, pues también me los como. También de vez en cuando me como alguno también, ¿no? Porque he leído que son saludables. Porque si no lo hubiera leído, pues yo no hubiera comido cacahuetes, porque yo no como nada si antes no me informo que es saludable, que es saludable. Claro, por eso yo de pequeño comía tantos donuts y tanta nocilla o tanta Nutella, pues porque, claro, mis padres se informaban, lógicamente, no en ChatGPT como hoy en día, la cosa era más complicada, se informaban, o foie gras la piara, tan sano, los bocadillos, y entonces comía yo de esto, porque claro, los padres se informaban antes de dar de comer a sus hijos, y supongo que antes de comer ellos mismos lo que se comían, ¿no? Supongo, ¿no? Porque aunque yo no recuerdo a mis padres comerse foie gras la piara, nunca, nunca, jamás de los jamases, y sin embargo a mí me daban foie gras la piara, cosas curiosas, y me daban petit suisse también, petit suisse que ellos tampoco se comían. Ellos se comían, supongo, yogures, pero yo no entiendo por qué me tenía que comer 3 petit suisse que hacían el total de un yogur. Y en cambio no me comía el yogur y me comía los petit suisse. En fin, estas disquisiciones son las que me vienen ahora, me pasan ahora por la cabeza de mayor, porque de pequeño pues no. En fin, volviendo al zoo. Es que hago digresiones absolutamente intolerables, ¿no? Que no vienen a cuento, como toda digresión, que no viene a cuento. Entonces, en el zoo, pues yo estaba tentado de tirar cacahuetes a los monos. Pero no se podía tirar cacahuetes a los monos. Los cacahuetes eran para comerlos nosotros, los niños, ¿eh? Entonces los niños comíamos cacahuetes. Y yo pensé, bueno, esos monos pobres ahí, pues se comerían mis cacahuetes, pero está prohibido. En cambio, no sé, les debían de tirar comida, pues no sé, de gourmet, no cacahuetes, sino la comida que debían comer los monos allí en el foso, allí en prisión, aunque tampoco entendía yo cómo podían comer algo mejor que cacahuetes, cuando en la prisión uno, bueno, tiene fama de que no se come demasiado bien, como en el servicio militar antiguo, ¿no? Pues en el ejército, ¿no? O como en los hospitales, ¿no? Luego pensé, de pequeño, pensé, mientras observaba los monos desde arriba del foso, claro, no abajo, porque entonces me hubieran, no sé, devorado los monos. O a lo mejor no, a lo mejor solo te devoran los cocodrilos, no lo sé, la verdad. Bien, por si acaso nosotros estábamos arriba del foso, ¿eh? Entonces yo pensé que efectivamente todo estaba bien controlado, porque si esos monos estaban vivos y saltaban y brincaban y se divertían, o a lo mejor es que estaban ya medio locos de estar en el foso y parecía que se estaban divirtiendo y no se estaban divirtiendo, esa es una visión, un ángulo humano absolutamente subjetivo y equivocado, seguramente, pues pensé, es obvio que estos animales están bien alimentados, porque si no, no estarían vivos y además si estuvieran muertos, no podrían cobrarnos la entrada del zoo. Y entonces el zoo tendría que cerrar porque es un negocio y consiste en mantener como mínimo vivos a los animales, que no se vean cadavéricos y que hagan impresión para que así los niños hagan y se impresionen, porque los maestros no hacían no se impresionaban, solo los niños. ¿Eh? Entonces, como digo, los animales tienen que estar bien alimentados a pesar de estar encarcelados, de modo que yo pensé de pequeño, fíjate, uno no paga para ir a la prisión humana, no paga. Y por eso se permiten alimentar mal a los presos, que además se alimentan con lo que pagamos con la seguridad social. No yo que era pequeño, mis padres, se supone, ¿eh? Entonces, en el zoo los animales se da la paradoja de que están encerrados y sin embargo las rejas, en ese caso el foso, es como si fuera dorado. Dorado porque los animales comen de maravilla para estar bien alimentados, para que cuando tú entres al zoo, básicamente los niños, pues queden impresionados y quieran repetir. Aunque, como decía al principio, en la escuela no eran los niños los que pedían cada año ir al zoo. Los niños lo que querían en realidad, lo que queríamos, vamos, era librarnos de un día de escuela y salir de excursión donde fuera, como si fuera al patio, a la rambla, fuera, en la playa. Nos daba igual porque ya digo que estábamos hartos de esos animales y esos animales estaban hartos de nosotros. Incluso me acuerdo haber visto un cocodrilo vomitar. Al vernos a nosotros, vomitó. Y me pareció muy casual porque el día tiene 24 horas. ¿Eh? Y además los cocodrilos, yo pensaba que no vomitaban, yo nunca había visto un cocodrilo vomitar, obviamente, y vomitó el cocodrilo. Y una compañera mía de clase me comentó que incluso llegó a ver una serpiente de cascabel vomitar
al verla, no porque mi compañera fuera fea, que no lo era, sino yo interpreté, porque até cabos, ¿no? Que los animales, eso, ya estaban hasta las narices de vernos cada año las mismas caras a los niños. Aunque es verdad, hay que decir, que los niños cada año crecen y no es como los adultos, que cada año parecemos, de un año para el otro, parecemos más o menos la misma persona. Pero un niño de 7 años no es lo mismo que un niño de 8 años, de 9 años, y hay diferencias. Pero los animales, que son muy suspicaces, eso lo aprendí yo en el zoo, pues no reconocían, no reconocían, ¿eh? Y casi nos aplaudían. Y casi eran ellos los que nos lanzaban cacahuetes no, pero la comida nos la lanzaban a nosotros, ¿eh? Yo vi a un oso lanzarle comida a un compañero mío allí a lo lejos mientras yo estaba atento a los monos. Bien, pues todo este rollo de los cacahuetes y de los monos, que ya digo, que yo no entendía nada, pues lo que sí que entendí años más tarde, y siempre estaría agradecido a esos profesores, es que la razón por la cual nos llevaban al zoo era sobre todo para que nos fijáramos en todos los animales, obviamente, pero sobre todo en los monos. Y no es por eso, y es por eso, quiero decir, que no era gratuito, que nos estábamos mucho rato contemplando, observando los monos y que los profesores hicieran hincapié en nuestra observación a los monos. ¿Por qué? Para acostumbrarnos al mundo adulto que nos esperaba. Era para eso. Y gracias a esas visitas a los dos, yo he comprendido mucho mejor pues al ser humano, de mayor, al ser humano. Y eso ha hecho que, como soy nostálgico, pues ahora me dedique, cuando salgo de casa, eh, a no olvidarme de meterme unos cuantos cacahuetes en el bolsillo, porque me van a hacer falta a lo largo del día, y he añadido, por aquello lúdico, ¿no? Aquello infantil, aquello, digamos, juguetón mío, ¿no? De esos recuerdos de pequeño, no en el zoo, porque yo en el zoo no lanzaba confeti, porque si hubiera lanzado confeti en el zoo, pues me hubieran expulsado del zoo, por guarro, ¿no? Pero bueno, fuera del zoo, pues no pasa nada. Tú puedes tirar confeti, que no pasa nada. Y como la policía, pues no te ve, y si te ve, pues le vas a decir que estás de fiesta, y usted perdone, que ensucia el suelo, pero no era mi intención ensuciar y ser incívico y tal, y solo quería hacer el mundo un poco más feliz y tal. A lo mejor cuela, pero en el zoo no hubiera colado. No hubiera colado porque me hubieran echado del zoo, seguro. Bien. Entonces, entonces, eso de los cacahuetes, el otro día casi me cuesta un disgusto, ¿no? Porque yo estaba en el tren de Renfe, que es una maravillosa compañía española, ¿no? De trenes, la compañía, dicen, nacional de trenes, pues funciona muy bien porque siempre los trenes son súper puntuales, ¿no? Siempre llegan a la hora. Porque un tren, por ejemplo, si tiene que llegar a las 12, pues llega a la 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que el de las 11 llega a las 12, el de las 12 llega a la 1 y siempre tienes puntualmente un tren. Como siempre llegan, con suerte, una hora tarde como mínimo, pero se cumple bastante. Es una hora, minuto arriba, minuto abajo, pues ese retraso hace que siempre tengas tren y además que goces en los vagones normalmente, según los horarios, ya lo hacen expresamente para que haya socialización, donde en las zonas, digamos, urbanas, metropolitanas, ¿no? Donde hay necesidad de horas punta, en las horas punta, de trenes largos, pues expresamente los hacen cortos y yo he llegado a la conclusión de que no es para que cojamos complejo de sardinas, esto no tendría ningún sentido, ¿verdad? Sino para que socialicemos, para que la gente, ya que está tan enganchada a las máquinas, ¿no? A los móviles, etcétera, y la gente no socializa y nos estamos deshumanizando, pues Renfe procura que en esos viajes haya contacto físico con los demás, con los demás. Lo que a veces la gente a veces se propasa y mete la mano donde no debería. Y ese contacto físico pues no es el apropiado, no es el que pretende precisamente Renfe, me imagino. Entonces allí en los vagones pues uno va como sardinas, pero no somos sardinas, es decir, parecemos sardinas, pero no es que seamos sardinas. Somos ciudadanos socializando. Eso es lo que pretende Renfe y lo que se está consiguiendo. Y como no tienes espacio ni siquiera para levantar el móvil y lo mirarías así, que no podrías ni ver nada, pues entonces puedes hablar con la gente y contactar físicamente con la gente y sobre todo en verano. En verano que la gente va más ligera de ropa, pues y es muy adecuado, pues esos trenes cortos,
con mucha gente dentro, mucha gente dentro. Es la forma obligada de socialización. Bien. Dicho esto, en ese vagón, pues yo vi que estaba en ese momento medio vacío. Yo vi un señor que ponía los pies en el asiento de delante, así, ¡pam! Estaba ensuciando el asiento de delante y claro, yo le llamé educadamente la atención, le dije que estas no son maneras, que por favor, que ahí la gente va a sentarse. Y luego el tipo me dijo, no me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba, me dijo, usted que se ha creído, métase en sus asuntos, a usted qué le importa dónde yo meto los pies. Yo me quedé pasmadísimo de esa respuesta. ¿Cómo es posible que me responda así un señor tan elegante, con la pierna estirada, como si estuviera allí, no sé, en unos baños turcos, pues que me contestara de esa manera? Yo me esperaba un poco más de educación, ¿no? Entonces, ese señor que estaba ensuciando sin querer, evidentemente, sin querer, porque si lo hiciera queriendo, pues no lo haría, obviamente, ¿no? Entonces, le llamé la atención y me contestó eso, ¿no? Entonces, cogí mis cacahuetes, evidentemente, y le lancé cacahuetes, pero con la mala suerte de que los demás me vieron, la gente que estaba allí, vieron que yo lanzaba esos cacahuetes. Y entonces yo quedé como un cerdo, efectivamente, como un cerdo delante de ese señor tan elegante, tan elegante. Entonces, ¿qué pasó? Pues que una persona llamó al guardia de seguridad y le dijo que yo había lanzado cacahuetes. Y claro, el guardia de seguridad no podía dar crédito. Cacahuetes, como que cacahuetes. Y claro, como estaban por el suelo, porque nadie se molestó a recogerlos, desagradecidos, porque los monos en el zoo los habrían cogido. Entonces el guardia de seguridad se me acercó a mí y vi de pronto que su cara era la de un simio, la de un mono. Y estuve a punto de coger más cacahuetes y lanzárselos, porque parecía que no venía con buenas intenciones hacia mí, ¿no? Entonces me dijo, caballero, me gustó, porque era una muestra de educación, pero no concordaba el caballero con la cara de gorila que tenía. Yo cada vez estaba más tentado de sacar los cacahuetes. Luego me acordé de la película de Jane Goodall, Gorilas en la niebla, y pensé, a ver, un momento, ¿esa mujer lanzaba cacahuetes a los gorilas o los cacahuetes solo se lanzan a los chimpancés y a los monos? Porque yo no soy entendido en primatología, evidentemente. Yo no soy un experto. Y tampoco era cuestión de preguntarle al guardia de seguridad si él era un bonobo, un gorila o un mono, porque entonces yo creo que se lo hubiera tomado mal. Y además no hubiera entendido nada. Y bueno, preferí callarme sumisamente y decir que efectivamente había lanzado yo los cacahuetes, pero me dio vergüenza decirle por qué yo había lanzado los cacahuetes, porque el señor continuaba con sus pies estirados sobre el asiento de delante. Continuaba a pesar de que había el guardia de seguridad delante y el guardia de seguridad pues no le llamó la atención a él. No, y eso que lo vio, efectivamente, porque lo vio porque además me estaba señalando a mí como culpable de la agresión de los cacahuetes, ¿no? Entonces, claro, yo estuve a punto en ese momento, para relajar el ambiente, pues sacarme de mi mano izquierda, pues el confeti, lanzar el confeti, pues para disipar un poco las tensiones, ¿no? Y pensé, cuidado, cuidado, porque si se han molestado con los cacahuetes, en lugar de agradecerlo, ¿por qué narices te van a agradecer lo del confeti, que además ensucia más y cuesta más de limpiar encima? Y al menos los cacahuetes, a alguien se les va a ocurrir comérselos, no lo sé, no lo sé. A lo mejor el guardia de seguridad cuando yo ya no esté. O a lo mejor el mismo tipo que estaba ensuciando el asiento de delante, pues también, no sé, cae en la cuenta de que los cacahuetes pues son buenos para la salud, son buenos para la salud. O a lo mejor no, a lo mejor piense que los cacahuetes solo son para los monos, como me pensaba yo cuando era pequeño, y que ya digo, me sorprendió, me dejó estupefacto, pues que no se pudieran lanzar cacahuetes a los monos. Y porque yo pensé, claro, de pequeño, volviendo a mi infancia, en esos días en el zoo, ¿eh? Yo pensaba, pues si los cacahuetes no son para los monos, ¿para quién van a ser? Para las personas. Vale, para las personas. Y luego pensé, claro, por eso los vendían en las paraditas, en el zoo, y por eso prohibían lanzarlo a los animales, porque los cacahuetes no son para los monos, los cacahuetes son para las personas, razón por la cual yo de mayor pues lanzo cacahuetes a las personas, pero como esas personas me recuerdan mucho, y ese es el trauma que yo tengo, porque ese es el tema, y por eso lanzo cacahuetes. Me recuerda mucho a esos monos que estaban en el zoo cuando yo de pequeño me confundía
¿eh? Me estaba desorientado, ¿no? Ya digo, esos monos abajo en el foso y la gente arriba y no viceversa, y por qué no se mezclan. Y yo no entendía absolutamente nada y tampoco me atrevía a preguntarle a los maestros, maestros, ¿cómo suena esto? A los profesores, a las profesoras, lo que sea. ah, ¿Por qué? ¿Por qué ocurría todo esto? Porque alguna vez yo había hecho preguntas de este tipo en la escuela, y me habían cogido por la oreja, como se coge a un mono precisamente, y me habían echado de clase. Echado de clase. Por favor, a ver si me van a echar a mí del zoo, ¿eh? Y los pobres monos ahí en el foso, sin que nadie los libere, y a mí liberándome del zoo. Es que había cosas que yo, la verdad es que yo no entendía, pero nada, nada, y sigo sin entenderlas. Entonces, continuando con el tren, pues muy educadamente, en la siguiente estación, me echaron. Los guardias de seguridad me echaron del tren. Y el tipo ese continuó allí con, pues supongo, vamos, todo el viaje con la pierna estirada, ensuciando el asiento de delante. Pero a lo mejor es que soy yo que no aprecio, pues, este tipo de conductas, ¿no? Porque ya digo, ya habéis visto que mala educación recibí yo de pequeño en la escuela, con eso de los monos, etcétera, ¿no? Donde a mí no me enseñaban nada. Salvo, insisto, hay que reconocerlo, salvo que observar a los monos, para cuando fuera mayor, que ese es el sentido precisamente de esas excursiones al zoo, como os acabo de detallar. Bien, entonces, claro, a mí me echaron en la siguiente estación, todavía me quedaban cacahuetes, me comí algunos para distraerme y relajarme un poco, y luego pensé que, porque claro, hay que positivar, eso lo he aprendido de los gurús espirituales, hay que positivarlo todo, y pensé, creo que ha sido una suerte que me hayan echado del tren, porque imagínate, con esos monos o bonobos o gorilas, porque yo pensaba, a lo mejor lo de los cacahuetes no les ha gustado, porque no son monos. No son monos y a lo mejor son bonobos o alguna otra especie que a mí se me escapa porque ya digo que no soy experto en primatología. Y entonces, claro, les ha ofendido lo de los cacahuetes, porque no son propiamente ni monos ni chimpancés que les gustan los cacahuetes, o a lo mejor sí que lo eran, pero se han ofendido cuando les he lanzado los cacahuetes, porque claro, no solo le lancé los cacahuetes al tipo de la pierna estirada, también a los demás también les lancé cacahuetes en todo el vagón por meterse conmigo y aplaudir que viniera el guardia de seguridad, porque encima aplaudieron. Entonces yo pensé, igual, igual se han ofendido con razón porque no son chimpancés ni monos, y Jane Goodall me diría, me informaría, me ilustraría y me diría que a otro tipo de primates pues no se les lanza cacahuetes porque no les gusta, ya digo, o por otra parte, tampoco me diría Jane Goodall, no lances cacahuetes cuando los monos ya están hartos, ya están llenos. Entonces desprecian los cacahuetes, y además te consideran imbécil por no darte cuenta de que ya tienen el estómago lleno. Y encima les lanzas más cacahuetes y te toman por un asesino en serie por quererlos empachar y matarlos a cacahuetes. Eso lo pensé yo fuera del tren, ya a la estación donde me echaron, que tuve que esperar el siguiente tren. En fin, eso es lo de menos. El tema es que luego pensé, bueno, que eso es una suerte porque a lo mejor pues esa gente se acaba matando entre ellos como primates, en celo, vete a saber, en el tren, y yo me he librado de estar en medio, de estar en el vagón. A lo mejor es una suerte que me hayan echado y quizás pensé, ese guardia de seguridad que parecía un gorila, pues como no podía hablar delante de la gente, pues expresamente ya me echó para salvarme de la contienda que se veía venir entre esos primates, y me libró en definitiva de una muerte segura, de un peligro pues real, real, ¿no? Entonces el tema es que, bueno, me relajé fuera en la estación, esperando el siguiente tren, esperando que no hubiera ningún primate en el siguiente tren, cosa difícil hoy en día, muy difícil. Y pensé, bueno, a partir de ahora, aprende la lección, Ricard, aprende la lección, y no lances cacahuetes a monos o primates que veas jóvenes o de mediana edad, sino pues lo lanzas y en sitios cerrados. Sobre todo, hazlo en sitios abiertos donde puedas escapar, ¿no? Aunque los monos corren más que tú, Ricard, cuidado, son muy rápidos, son muy ágiles. Y entonces pensé, bueno, lo voy a hacer porque a mí me gusta lanzar cacahuetes y lanzar confeti a la gente, ¿no? Y pensé, bueno, lo voy a hacer, pero con los viejos. Me voy a comportar mezquinamente, y así si un primate de esos viejos se me enfada, pues entonces podré correr yo más que él.
no mucho más, porque ya me estoy haciendo un poco viejo, esa es la verdad. Y entonces, pero bueno, tendré alguna posibilidad y a campo abierto, pues la cosa va a ser diferente y menos tensa y, digamos, tendré alguna salida, alguna oportunidad. Bien, esa es mi historia de vacaciones en el tren, en el vagón, y que espero que no os ocurra a vosotros jamás, nunca jamás, y que os abstengáis de lanzar cacahuetes a los primates que os rodean. Bien, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha gustado muchísimo, me ha encantado, me lo voy a mirar 50.000 veces. Y nada, si os ha gustado, dejadle un buen like, compartidlo, bla, 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 suscribiros, no os olvidéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.